Para que la gente te conozca un poco mejor, ¿quién es Alejandro Arroyo y qué cargo desarrolla en DribbleUp? Bueno, yo desde hace un par de años, desde marzo de 2021 llegué a Dribla. Yo, bueno, he ejercido el periodismo durante mucho tiempo en diferentes medios, radio, prensa escrita también. Y llegué hace un par de años para un poco coordinar o cargar un poco el área de contenido en DribbleUp, ¿no? En un poco trasladar un poco el mensaje de lo que hace DribbleUp como empresa. Es verdad que se dedica a prestar servicios a federaciones y clubes y academias profesionales, pero que bueno, que tiene también pues, la necesidad un poco de trasladar ese mensaje, de generar contenido y de contar a la gente qué es lo que hacemos y qué es lo que podemos hacer. DribbleUp es una empresa pionera en la transformación digital dentro de lo que es el mundo del deporte, pero me gustaría que, si puede ser, definieras tú lo que tú crees que es DribbleUp trabajando desde dentro y viviéndolo desde dentro. Bueno, yo creo que el viaje que ha llevado DribbleUp como consultoría eh, marca un poco la idea principal que yo creo que tiene que trasladar una empresa como la nuestra en la industria, que es el del modelo mixto, en el sentido de tener la honestidad de, a través de los datos, saber que estamos para ayudar al scout o al director deportivo o a la persona, al profesional que se dedica a descubrir talento, a poder dedicarse a lo que verdaderamente su trabajo, a lo que verdaderamente su talento tiene que dedicarse en el día a día, que es saber jugadores. Así que los datos le ahorren ese tiempo, ahorren también dinero a sus clubes para poder poder poner el foco donde verdaderamente una persona marca la diferencia a la hora de detectar talento. Y yo creo que los datos en ese modelo mixto, DribbleUp lleva un viaje muy consolidado, como tú decías, y en los 6 años que tiene de vida, pues bueno, a través de la tecnología y de la prestación de servicios, de la vanguardia, ¿no? De estar un poco a la vanguardia de los datos, lo ha conseguido y ha tenido un poco la confianza de clubes de todo el mundo y de todo tipo de realidades económicas. Hablas de un viaje consolidado, que al final son 6 años, que es un viaje corto, pero que os ha servido para situaros ya no sé si en el eje, pero donde muchos clubes y federaciones, como dices, ya os tienen controlados. ¿Cuál ha sido la clave de este éxito? Seguramente bastante rápido. Bueno, yo creo que una sola clave siempre es más complicado de dar, ¿no? Pero sí que es verdad que, em, como te decía antes, DribbleUp no tiene o no encuentra esa idea por el camino. Yo creo que la tiene muy interiorizada desde el principio, porque su fundador, que es Salvador Carmona, venía del mundo de la NBA, venía de vivir en Estados Unidos, donde el dato está mucho más avanzado, quizás en deportes mucho más locales, como puede ser el béisbol, el fútbol americano, el baloncesto es más global, pero sí que es verdad que el tratamiento del dato era mucho más avanzado, venía hace mucho tiempo ya, y él tiene una visión que en ese momento aquí no se está teniendo, que es que el fútbol tiene un margen de mejora y un potencial a través de los datos muy grande. Y aunque solo son 6 años y es corto, creo que la clave es haber tenido esa visión y después tener claro que no solo dar los datos y apartarnos, sino dar esa consultoría, ese servicio de asesoría continua, porque cada cliente es único. El mundo del fútbol es un mundo, un juego en este caso, muy particular y cada cliente te puede demandar, aunque lo que buscas detectar talento, te puede demandar cosas muy diferentes. Entonces, ese servicio mixto entre el prestar datos avanzados muy profundos y un servicio de consultoría paralelo que en el día a día trata con el cliente y le escucha, creo que es lo que ha marcado un poco la diferencia para pensar que Dila año tras año ha ido creciendo. Ujú. He estado investigando un poco y mirando lo que hacéis y cómo os definís y he visto que DribbleUp se define como una empresa que utiliza los datos para mejorar la toma de decisiones de profesionales del fútbol tras procesar los más de 2000 eventos que genera cada partido. Es un poco lo que estabas comentando ahora. ¿Qué crees que tiene de especial DribbleUp en este sentido? O sea, vale, es un producto que llega de Estados Unidos en el sentido de que, bueno, el fundador, como dices, tenía experiencia ahí, pero ¿qué crees que tiene de especial? Bueno, yo creo que hay una parte que está quizás, o que no conoce un poco la gente que no está en este mundo, que está un poquito infravalorada, que es el trasladar el dato en una visualización rápida y directa, que con un solo segundo de visualización tú sepas
qué es lo que, o cómo está rindiendo un jugador. Es decir, tienes que saber generar un montón de visualizaciones que le hagan ese trabajo de automatización al cliente de cuando ve el radar o cuando ve una imagen, una comparativa o cualquier mapa de eventos, tiene que tener claro que no se tiene que preguntar qué está pasando aquí, ¿no? Sino que aunque no sepa mucho de datos, tenga ese conocimiento de que, vale, sé que con todas estas visualizaciones, solo abriendo la visualización, sé cómo está rindiendo, ¿no? Ese trabajo de comunicación en la visualización es muy importante, porque creo que no todas las empresas son capaces de tener ese impacto. Y luego, como te decía, ese servicio de consultoría es una rareza en general en la competencia en el mundo de la industria de los datos. Es verdad que algunas empresas lo tienen, pero muchas otras no. Muchas otras desarrollan una plataforma, están muy bien las plataformas, donde puedes buscar jugadores, donde puedes comparar, donde tienes una base de datos muy grande, incluso puedes descargarte tú las bases de datos a nivel bruto con CSV, pero no hay una asesoría después para ya no solo quedarte los datos, sino incluso en cuestiones de mercado, metodologías de venta, cómo asesorar al cliente. Es un poco multidisciplinar y es un poco donde quizás Dribla piensa que puede estar la diferencia a la hora de que cuando vean 2 o 3 plataformas, un club vea 2 o 3 plataformas concretas, después pueda decidirse por un servicio un poquito más premium, un poquito más personalizado. Has comentado antes que, bueno, que lleváis 6 años. Cuando todo esto empezó, o sea, ¿la empresa se esperaba llegar donde ha llegado ahora mismo? ¿O se esperaba llegar a lo mejor donde está ahora, pero en un periodo de tiempo más largo? Bueno, yo creo que, a ver, hay que ser ambicioso, porque yo creo que al final es un poco lo que buscas es, bueno, lo que decimos siempre, que quizás suena un poco muy difícil, ¿no? Parece muy imposible decirlo, pero la ambición que tienen empresas como esta es intentar acercarse a que la realidad sea medible con los datos, que tú puedas llegar a saber cómo juega un equipo sin verlo. Eso no es tampoco lo que nosotros queremos que pase, porque al final hay que ser honesto con los datos y saber que el ser humano es el que marca la diferencia en esto. Pero sí que tienes que tener esa ambición. Pero sí que es verdad que yo creo que, sobre todo la pandemia, marca un poco el antes y el después en empresas como la nuestra, porque la capacidad de inversión de los clubes yo creo que se reduce un poco y empieza a generarse más confianza. Yo creo que en los primeros años de Dribla la velocidad era normal y había clientes que empezaban a conocernos poco a poco, no como ahora, pero sí que la pandemia marcó un antes y un después a nivel interno para intentar generar nuevas vías de comunicación para que nos conociesen más y que pudiesen saber lo que hacemos. Y hay una confianza en los clubes al tener quizás menos dinero para invertir, ya no mandan tantos scouts a otras ligas, quizás van viendo que estos recursos pues, pueden ser muy útiles porque el precio al final está muy ajustado y hay una cobertura de ligas muy grande y te pueden reducir ese margen, ¿no? de incertidumbre, de toma de decisiones. Y bueno, creo que, como te decía antes, desde 2020 aquí hasta 2023, la empresa ha crecido un montón y este año, por ejemplo, se nota un montón el salto que estamos dando. Antes has comentado que algunos de vuestros clientes son, bueno, clubes, federaciones, incluso deportistas, creo si no me equivoco. ¿Qué tipo de servicio podéis ofrecer a cada uno? O sea, ¿es el mismo servicio en todos los clientes o hay un tipo diferente en función de si es una federación, una institución, un deportista? Sí, totalmente. Ya no solo, como te decía antes, de cada club o cada cliente es único, sino si lo dividimos un poco por tipos de cliente. El club es verdad que está muy enfocado al scouting de jugadores y luego después, pues, clubes que pueden ser, que en su modelo de negocio está más basado en la revalorización de jugadores. Luego, por ejemplo, no te he dicho, por ejemplo, el tema de agencias de representación como la vuestra, que nosotros tenemos muchas agencias de representación y ahí el trabajo está más enfocado en intentar ver cómo monitorizar el rendimiento del jugador para tenerlo controlado, para que puedan analizar con el jugador qué está pasando y después podérselo ofrecer a clubes, ¿no? Por ejemplo, tenemos una metodología de ubicación de jugadores que, dependiendo del cliente, el valor de mercado del jugador, podemos buscar clubes potenciales que puedan hacerle encajar en el futuro, ¿no? Por la competencia que puede tener dentro de la plantilla a la que va a llegar, por la liga y el país a la que puede ir, por la trayectoria que tiene, el perfil de talento que tiene. Pues, por ejemplo, en agencias de representación es algo mucho más específico. Eso no se hace quizás con clubes o con federaciones. Con academias, por ejemplo, estamos desarrollando ya un servicio en el que la academia nos manda sus partidos
que graba de manera pues, en el día a día de todas sus categorías inferiores o las academias formativas de talento, y esos vídeos nosotros los transformamos en datos, los picamos, los transformamos en datos y devolvemos esas visualizaciones para tener controlado al jugador. O sea que los servicios son múltiples y las posibilidades son muy grandes y, como te decía antes, ya no solo es quedarnos aquí, es que estamos desarrollando cosas nuevas para que todo esto sea más preciso y se puedan dar más servicios. Relacionado con esto, ¿qué objetivos tenéis de cara al futuro? Ahora hablas de que tenéis nuevos proyectos, nuevos servicios. ¿Qué os planteáis en un futuro no muy lejano? Bueno, para mí la clave es mejorar todos los modelos, porque como te decía antes, es fundamental la honestidad y saber que lo que vale hoy, dentro de 2 o 3 años hay una tecnología que puede mejorarla, es decir, ser más precisos en los modelos que ya hay y con modelos como el tracking, bueno, que ya están un poco presentes en la industria, pero que van a cambiar mucho todo, en intentar acompañar en lo que se llama un poco el eventing, que es la industria o sea, la medición a través del evento, convertirla en el tracking, que es seguir al jugador en todo momento, saber la posición de los 22 jugadores en todo momento para después no solo tener las métricas que ya tenemos más precisas, sino buscar nuevas métricas que expliquen situaciones del juego, que nos puedan explicar pues cómo se comporta un equipo, qué está fallando. Eso yo creo que ya no solo el futuro, ya es el presente, y seguir buscando un poco y escarbando para ver qué puede ser el futuro. Centrándonos ya para ir acabando en los temas de comunicación, al ser una plataforma totalmente digital, imagino que, bueno, que la comunicación tiene un papel importante, pero me gustaría saber hasta qué punto es importante la comunicación en el sí de vuestra empresa. Bueno, para nosotros es fundamental, ya no solo para dar a conocer el producto, que llega un momento en el que quizás eso ya no sea tan necesario, porque al final dar a conocer al producto eh, es un trabajo constante, pero una vez que estás posicionado ya tienes que dar algo más, conocer el producto, ¿no? Si pensamos un poco en estrategias de marketing, de comunicación, una vez que has dado a conocer el producto, que estás bien posicionado a nivel de Google, que estás bien posicionado en red de contactos, a través de las redes sociales, eh, lo que hay que trasladar es cómo trabajamos. Es un poco el concepto, ¿no? A través de casos prácticos, a través de webinars que damos a nuestros clientes, también en newsletter. Intentamos buscar esos casos prácticos que le puedan hacer cambiar un poco la mentalidad a un club o una persona que te sigue la newsletter, que a lo mejor está en paro, pero mañana ficha por un club y que sabe cómo trabajamos. Entonces, intentando dar a conocer el producto antes, ahora no porque ha sido siempre, pero sí que dar a conocer qué estamos trabajando. Si mañana sacamos un nuevo modelo, cómo lo podemos aplicar en la práctica, ¿no? El caso práctico en la industria del fútbol, el cómo buscar talento, cómo filtrar jugadores, cómo buscar jugadores que se pueden adaptar a un determinado club porque tiene una forma de trabajar, o esa ubicación de jugadores. Hemos hecho muchos casos prácticos en nuestra web para agencias de representación, la metodología que usamos, y bueno, creo que eso es el trabajo fundamental que tiene que ir dándose con el tiempo y mejorando en ello para intentar explicar lo que vamos a ir haciendo. Relacionado con toda la evolución y el progreso tecnológico, ya a nivel más personal y no tan centrado en lo que es DreamLab, ¿cómo crees que puede seguir evolucionando la comunicación corporativa dentro de lo que es el negocio, el deporte, que es un negocio gigante que va creciendo día a día? ¿Cómo crees que puede afectar bueno, el crecimiento de la comunicación corporativa y de la tecnología en sí? Bueno, yo creo que desde hace unos cuantos años nos hemos dado cuenta que no en todos los sectores, pero en general incluso ya en el B2B, en el B2C, o sea, en cualquier sector que tiene que vender algo, que tiene que generar una relación con el cliente, es fundamental la comunidad. Y quizás, por ejemplo, en una empresa como Dribla, puedes pensar, bueno, si le das un servicio, al final es un club profesional que te ha contratado por ese modelo mixto, si le das un servicio, es bueno, es atento, eh, quizás con eso ya puede valer. Pero creo que en la comunicación corporativa ya no solo tienes que trasladar un mensaje al potencial cliente, sino cuidar al que ya está generando relaciones un poco de interacción con otros, ¿no? Porque a lo mejor, porque además, como te comentaba antes, como cada cliente es único, piensan que el servicio que se le está dando a cada uno es el que se le puede dar, pero no saben el que se le está dando a otro. Entonces, relacionando un poco los clientes y generando esa comunidad,
quizás puede haber un cliente que diga, que esto también lo hacéis vosotros con este cliente, ¿no? Entonces, unir un poco a los clientes que tienes es una manera de vincularlos y de decirle a todos ellos qué te diferencia de los demás, ¿no? Quién eres, por qué eres quien eres y qué haces diferente con los clientes, qué relaciones tienes con los clientes para que mañana ya no solo de manera, como te decía, con el marketing y de diferentes estrategias puedas captar clientes, sino que un cliente tuyo te capte otro en el futuro, ¿no? Que haya muchas maneras de generar clientes, de generar relaciones y, bueno, la comunicación. Eso a mí me parece fundamental. A la gente de aún en 2023 que no crea mucho en la comunicación o que crea que debe invertir el dinero en otra cosa, pero a mí me parece fundamental, ¿no? Si lo haces bien y generas esas relaciones con sentido y con un lenguaje y sobre todo prolongado en el tiempo, vas a generar esas relaciones. Y creo que en las empresas es fundamental no solo mirar fuera para captar clientes, sino mirar dentro y ver cómo vincular a los clientes para que se cree esa comunidad.